Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando se ama, se espera mucho del amado. Cuando se ama, se sueña con que el amado vuele alto. Cuando se ama, se deja al amado que libremente recorra su propio camino. Qué bien lo conocen esto los papás y los hermanos mayores, digámoslo así. Cuando un hijo, una hija, un hermanito pequeño, una hermana pequeña, vuela. Y Dios, que es Padre, nos ama intensamente y con profundidad. Por eso encontramos en el Evangelio que el Señor, en el Evangelio de este domingo, como el Señor dice a todos los apóstoles y a los que le siguen, a los discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, la luz del mundo. Alta es la meta que nos propone el Señor. Mucho nos ama Jesús, mucho es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Pero mayor es la gracia y el amor suyo, que nos da su gracia y su amor para que podamos corresponder, para que volemos alto, para que seamos sal y luz del mundo, sal y luz en medio del mundo. De este modo, Jesús, con estas palabras, con la sal y con la luz, nos invita, nos empuja hacia el cielo y nos invita a ir al encuentro de muchas personas, muchas personas. Nos ama verdaderamente el Señor, nos ama y le decimos: Señor, que yo me dé cuenta de lo mucho que me amas y que por eso me propone metas altas. Jesús se dirige a las personas que están alrededor de él, los apóstoles y los discípulos, y a nosotros, y se dirige con palabras que podamos entender. Utiliza Jesús imágenes que le son muy familiares para aquella época y también para nosotros hoy en día. La sal y la luz. La sal que preserva de la corrupción los alimentos. El Señor expresa así que a esos que le siguen, a esos que ama profundamente, han de dar testimonio en este mundo, reflejándolo en su vida, haciendo presente el amor de Dios entre los hombres con sus buenas obras. El amor, ser sal, es lo que previene de la corrupción. Pensémoslo y le decimos al Señor: Señor, auméntame la fe para que yo de verdad entienda lo que me estás tratando de decir. ¿Qué es lo que me previene de la corrupción? De hacer cosas malas, hacer cosas inmorales, cosas poco éticas. No son las reglas, no es si esto es legal o no es legal, es el amor, es el amor. El amor previene la corrupción. La luz es necesaria para vivir, para todo. La luz en el tiempo de Jesús se ponía en un candelero para que iluminara a todos los de la casa. Así, el que vive en gracia y en amor con Jesús está llamado a ser luz que señale a los demás el buen camino para su comportamiento. Sal y luz, sal y luz. Acudimos a San José María, que decía San José María en una ocasión predicando: como quiere el maestro, tú has de ser bien metido en este mundo en el que nos tocó vivir y en todas las actividades de los hombres, sal y luz. Luz que ilumina las inteligencias y los corazones. Sal que da sabor y preserva de la corrupción.
Por eso, si te falta afán apostólico, te harás insípido e inútil, defraudarás a los demás y tu vida será un absurdo. Será un absurdo. Qué palabras más claras de San José María, ¿no? O sea, ¿yo por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy? Para hacer sal y luz, porque Dios me ama, para hacer sal y luz. Ser sal y luz para que los hombres vean, añade Jesús, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere hacerse presente en el mundo a través de nosotros, que seamos otros Cristos en los lugares en los que se desarrolla la vida familiar, la vida profesional. Por eso nuestro modo de comportarnos, ha de ser como lo que escribía San José María en Camino. Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar, este lee la vida de Cristo. Este lee la vida de Cristo. No tengamos miedo a que digan, ay, es que este se cree santito, ay, es que este se cree la gran cosa. No, es que estamos tan contentos, le decimos al Señor, que tengo tu gracia, tengo tu amor, que está en mi corazón, que he recibido tanto. ¿Qué quieres que huele? ¿Qué quieres que huele? Y huele a metas altas, ser sal y luz para los demás. Cuando se ama, se espera mucho del amado. Cuando se ama, se sueña con que el amado vuele alto. Cuando se ama, se deja al amado que libremente recorra su camino. Recorra su camino. Y Dios nos ama intensamente y con profundidad. Y quiere que libremente seamos sal y luz. Pues digámoselo al Señor. Señor, quiero ser sal y luz. Quiero ser sal y luz. Son muchas las personas que a veces sin saberlo buscan a Dios, buscan su felicidad, que solo pueden encontrar en Dios, porque su corazón está hecho por Él y para Él. Sin embargo, también hay quienes esperan encontrar la felicidad en otra parte, y se equivocan, y feo. Por eso, como si Dios fuera un competidor de sus ansias de felicidad, y en realidad lo están buscando a Él. En todos los rincones del mundo hay hombres y mujeres que en el fondo de esa aparente indiferencia u hostilidad que pueden mostrar ante el mensaje de la fe, esperan de verdad a alguien que les indique dónde está Dios, dónde está el que puede iluminarles y saciarlos de verdad plenamente. A cada uno de ellos, nosotros estamos llamados a ser sal y luz, saber llegar a ellos con el convencimiento humilde y sereno de que en nuestro corazón está el pleno sentido de la vida, pero aún más está el amor de los amores, el amor de los amores. Ser sal y luz, por lo tanto, podríamos decir, ¿no? Estas palabras de Jesús, Señor, es una llamada a volar alto, porque ser sal y luz es dar lo mejor que tenemos, es dar lo mejor de nosotros a los demás, a los demás. Fíjate, ¿qué es lo mejor que yo tengo en mi vida? Mis títulos, mis certificados, mis estudios, el dinero que he ganado. Es a Jesús que me ha enseñado a amar. Es a Jesús. El Papa Francisco lo decía hace unos años, decía así, el Evangelio es una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano. Es la verdad que no pasa de moda, porque es capaz de penetrar ahí donde nada más puede llegar. Porque alcanza a iluminar toda la existencia del hombre. A diferencia de los saberes humanos, que solo consiguen esclarecer
algunas dimensiones de la vida. O sea, es decir, ser sal y luz es dar lo mejor que tenemos, es dar lo mejor de nosotros a los demás. Fíjate, y aquí te cuento una anécdota histórica, o sea, es decir, porque los cristianos han aportado mucho a lo largo de los siglos, mucho, mucho, mucho. Y una de ellas es la universidad. Y fíjate, lo fui a buscar, dice, la palabra universitas fue creada probablemente por Cicerón, este romano, ¿no? Con el sentido de totalidad y deriva de universum, que significa reunido en un todo. Referido a las universidades, esta palabra pasó a designar la institución que tenía carácter de totalidad en dos sentidos. Originalmente fue la Universitas Magistrorum et Scholarium, esto es, la comunidad de maestros y alumnos. Y después Universitas Literarum, es decir, la institución en que se reunía en un todo el saber. O sea, no nos perdamos, ¿no? Las universidades nacieron como expresión en el siglo XI en torno a la filosofía y la teología. El querer conocer más a Dios, porque es lo que da pleno sentido a la vida, al modo de vivir, al tratar a los demás, originan las universidades. Y entonces, querer conocer más a Dios, se estudia la filosofía, la teología y las escuelas que empiezan a aparecer en torno a las catedrales. Entonces eso es lo que se llamó enseñanza superior. Y entonces se empezó a llamar universidad, un lugar para cultivar el intelecto. Y entonces, y termino esta anécdota, ¿no? Dice, claro, la universidad es una de las más grandes creaciones de la civilización cristiana, única en su género, un lugar dedicado al mundo del intelecto, donde confluyó gente que quería aprender y gente que quería enseñar. Los cristianos querían ser sal y luz. Por eso los primeros profesores en las universidades eran religiosos, monjes, sacerdotes, que querían enseñar y gente que quería aprender. Por eso digámosle al Señor, Señor, yo quiero ser sal y luz, dar lo mejor que tengo, dar lo mejor de mí mismo a los demás. Sin embargo, lo sabemos muy bien, el cristiano que acepta este volar alto se va a encontrar con frecuencia con la frialdad de un mundo que tiene por real solo lo que puede ver y tocar, lo que se deja ver por la luz de la ciencia o lo que opinen la mayoría. El cristiano a veces tendrá que enfrentarse a un mundo frío, como esta foto que se me ocurrió poner, ¿no? La foto de un oso, o será una osa, no lo sé, ¿eh? Pero que es una estrella ese oso, porque él va seguro en medio de la frialdad. Y así ha de ser el cristiano. O sea, es decir, así ha de ser el cristiano, no tener miedo a esa frialdad que podemos encontrar a veces a nuestro alrededor. Hay que tener optimismo, porque esa meta me la propone Dios. Decía Benedicto XVI que hace ya varios años, ahora que ha fallecido el Papa, dice, la ciencia ha empezado a tomar conciencia de sus límites. Muchos científicos dicen hoy que de alguna parte tiene que venir todo, que debemos volver a plantearnos esta pregunta. Con ello vuelve a crecer también una nueva comprensión de lo religioso. Ya no, decía el Papa Benedicto, como una cosa mitológica o arcaica, que se queda como muy atrás, perdón, sino como un creer en Dios, de donde venimos, no un Dios que es un recurso para cubrir lo que no sabemos, es un Dios que nos da sentido del mundo, de la historia, del hombre y de toda esta complejidad que vivimos. Por eso ser sal y luz, el cristiano está llamado a dar lo mejor de sí mismo. Y ya lo vamos a concretar. ¿Qué significa esto? A dar lo que lleva en el corazón. Ser sal y luz para los demás. Dar lo mejor de nosotros mismos.
Y para ello primero es vivir nuestra fe. Y para ir por todo el mundo transmitiendo esto. Por eso hemos de recibir, de ver nuevamente nuestra vida cristiana con un enfoque nuevo. Percibirlo como lo que es, una verdadera aventura. Y le decimos, Señor, una verdadera aventura, que yo no me quede en que si se puede esto, no se puede esto, yo no estoy de acuerdo con esto, si esto no. No, o sea, una verdadera aventura. Encontrar las palabras adecuadas para cada persona. ¿Ah? Fíjate cómo decía San José María, que a veces nos conmoviéramos al ver a la gente, ¿no? Que hay personas que no saben nada de Dios porque no les han hablado en términos comprensibles. Cuando alguien no entiende, puede ser que no entiende, no tiene los elementos para entenderlo. O porque está todavía un poco herido por algo que le ha sucedido, o porque está angustiado porque su propia conciencia le reclama que aquello no estuvo bien. Ahí es donde tiene que estar el cristiano. Ahí es donde tiene que estar el cristiano. Y es cierto que a veces le decimos al Señor, Señor, pero a veces nos encontramos con personas que no simplemente no saben, sino que son hostiles. Es cierto que a veces habrá gente hostil que critica y que mirará a un cristiano, a un católico, a un hijo de Dios, como que si tiene miras estrechas, que es esquemático y rígido, y no lo somos. Somos más flexibles. Somos las personas más incrédulas que hay. Las personas más incrédulas. No creemos en el horóscopo, no creemos en los gatos negros, no creemos en el mal de ojo ni el pasar por debajo de una escalera. Creemos solo en el Dios creador de todas las cosas que me ama y que te ama a ti también. ¿Eh? Por eso que no nos entre el miedo o el resentimiento a veces ante esas críticas que nos puedan decir. Decía un sacerdote que a mí me gustaba mucho eso, que decía este sacerdote que, por ejemplo, los que somos sacerdotes, a veces los sacerdotes tenemos que decir cuáles son nuestros estudios, porque si no ahora la gente no nos cree. Es decir, no nos cree. En cambio, alguien se pone una bata blanca y una corbatita y ya dice que él es doctor y no le preguntamos dónde estudió. ¿Ah? Y entonces decir, claro, pues que no nos deje llevar el resentimiento, las descalificaciones o las inquietudes, sino pensar siempre en nuevos modos para acercarnos a la gente y ser sal y luz, ser sal y luz, ¿eh? Para abrirles horizontes, para llevarles a cuidadoso, un serio estudio de las cosas, ser sal y luz para los demás es dar lo mejor de nosotros mismos. Por eso, para que nuestra oración sirva y nos ayude a concretar y a hablarlo con el Señor, dos pasos. Primer paso, ¿ah? Es saber vivir la caridad, ser un testimonio, un testigo del amor de Dios. Y entonces este ejemplo a mí me gusta, lo he encontrado de un autor contemporáneo, ¿verdad? Dice, por ejemplo, la gente que juega tenis, yo juego, no juego muy bien, ¿verdad? Pero decía que hay personas, y a mí me ha pasado también, lo he de reconocer públicamente, que cuando uno se pone a ver videitos de tenis en la televisión o en YouTube, pues uno ve cómo pega el golpe aquel jugador, cómo corre una bola, cómo se prepara para recibir el golpe del contrario. Y a veces uno piensa que viendo videitos uno mejora su técnica. Porque a veces está como muy claro cómo hay que pegarle. De hecho, hay muchos videitos en YouTube de cómo pegarle a las pelotas, cómo agarrar la raqueta, etcétera. Pero con solo verlo, no vamos a mejorar. No mejoramos el estilo, el golpe, la técnica. Igual, con saber cosas de Dios, con tener formación religiosa, con limitarnos a acumular conocimientos y argumentos, no vamos a hacer sal y luz. No nos podemos llamar a engaño, creyendo de que como hemos recibido mucho o sabemos mucho, y ver religión desde primer grado hasta 11. No, o sea, es decir, es cierto, hay que estudiar, pero que no basta con retener,
Es necesario elaborar una comprensión propia de las cosas y que eso se exprese. Y se exprese primero en el modo de tratar a los demás. Caridad, amor fraterno. Este es el primer paso. Para hacer sal y luz, lo que yo he ido acumulando de conocimiento tiene que notarse en mi modo de tratar a los demás. Lo decía Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Cuando una persona se sabe querida de verdad, adivina el amor de Dios que está detrás de aquella persona. Un amor que no es de este mundo, porque pasa por encima de tantas cosas, errores, antipatías, timidez, desconocimiento. Uno ve como aquella persona, ese amor que ha ido conociendo se hace realidad en su vida, porque se supera, se supera. O sea, es la autenticidad del testimonio. Pero hay que dar el segundo paso, porque si no nos quedaríamos cortos. ¿Cuál es el segundo paso? La autenticidad de ser sal y luz no se limita solo a ser gente que vive la caridad, soft spoken, como dirían los gringos. ¿Verdad? O no, o sea, ser personas como muy amables, es importante, pero no se puede quedar ahí. Uno tiene que desarrollar el hábito de pensar y saber explicar lo que creo y vivo. Lo que creo y vivo. Porque lo escucho a Dios y después lo expreso en mis palabras. Sé escuchar a Dios y sé transmitir esos argumentos teológicos, doctrinales, morales. Hablar desde la experiencia de una fe vivida. Fíjate cómo decía San Agustín, esta frase de San Agustín es tremenda. Dice, pierde el tiempo el que predica exteriormente si no es oyente de la palabra de Dios en su interior. Es decir, mi trato con Dios, ser sal y luz, conocer las cosas de Dios, ha de verdad moldear el modo de pensar, de hablar, de vivir y saber expresarlo yo. Fíjate que el Papa Francisco tenía una frase que decía, ¿dónde está tu síntesis? Ahí está tu corazón. Estaba jugando con una frase de Jesús del Evangelio. ¿Dónde está tu síntesis? ¿Cuál es mi síntesis? O sea, cuando yo hablo, cuando yo me encuentro con la gente, nadie nos está llamando, el Señor no nos llama a agarrar una Biblia, a ponernos en medio de un parque, subirnos a una banca y decir, hermanos, conviértanse. No, pero yo en el trabajo, en las relaciones familiares, de amistad, en una reunión, en una fiesta, ¿cuál es mi síntesis? O yo tengo ideas sueltas. Y entonces por eso, fíjate, el mismo Papa decía, aquí está la diferencia entre la síntesis y las ideas sueltas. La síntesis hace arder los corazones de los demás. Las ideas sueltas son aburridas, son aburridas. O sea, lo que sabemos es lo que creemos y lo que vivimos. Es lo que creemos y vivimos. Por eso es bien bonito esto, ¿no? Porque le decimos al Señor, Señor, ser sal y luz es ser mejor para dar lo mejor de nosotros a los demás. Vivir la caridad, pero también es decir, esto que yo conozco de ti, ¿cuál es mi síntesis? Se ha dicho que la cultura, dice un autor contemporáneo, es lo que queda cuando uno olvida lo que estudió. Es aquello que crece al cultivar la tierra de nuestra alma. Por eso San José María decía, nuestra formación no termina nunca, no termina nunca. O sea, es decir, cultivar es un trabajo bien paciente y sostenido, pero lleno de satisfacciones. Pero al principio no se ve nada. Hay que abrir la tierra, hacer agujeritos, meter semillas, regar, esperar a que salga la primera hojita. Pero después vienen los frutos. Por eso igual nosotros, cuando somos constantes para hacer oración, para confesarnos,
para ir a misa, para rezar el rosario, lo que quiera, estudiar. Vamos cultivando, cultivando. Y vamos haciendo esa reflexión personal. Y que vienen los frutos. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Hablar con voz propia, con síntesis, con una síntesis. No, a veces la gente detecta que estamos hablando usando palabras y frases de otros, no mías, o cosas que yo escuché, pero no son mías, no son mías. Las ideas de otros pueden ayudarnos mucho, evidentemente, pero no basta con acumular palabras de otros si queremos hablar de corazón a la gente. Por eso ser sal y luz, hacer apostolado, darnos a los demás, es una meta alta, pero a esto nos invita el Señor. A esto nos invita el Señor. A darnos, a crecernos, a hablar con voz propia, a decir mi propia síntesis. ¿No me apasiona esto? ¿No me apasiona ir creando cada vez círculos de amigos más fuertes, más firmes? Gente que sabe influir en otros, y gente que sabe los argumentos, que no se dejan perder por cosas que van pasando alrededor, gente que no mide la vida simplemente porque es legal o no es legal, sino porque sabe lo que hay en el trasfondo. Fíjate, cuando uno habla con voz propia, cuando uno ha hecho una síntesis, uno pierde el miedo a quedar bien o mal. Uno alcanza su propia personalidad. Por eso del amado se espera mucho y Dios nos ama mucho. Quiere que nos crezcamos. Hemos de terminar y acudimos a la Virgen Santísima, ¿verdad? Se me ha ocurrido poner esta foto de la Virgen, pues ahí, iluminando el mundo con la gracia que recibe de Dios. Y le decimos, Madre mía, que yo me decida ser sal y luz, que yo dé lo mejor de mí mismo, que sea profundamente enamorado de tu Hijo, que sea muy apostólico. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.